¿qué va a hacer? Así es, en este país siguen pasando cosas insólitas, ¿no? Como que salga una señora en un Audi 2020 que debe salir una cantidad de plata que no nos podemos imaginar a reclamar derechos. Y nosotros nos preguntamos qué derechos, porque a veces podemos llegar a pensar que, podemos llegar a pensar, podemos interpretar que más que exigir derechos creo que salen a defender privilegios. Porque cuando se ven afectados por algunas medidas o por algunas cuestiones sociales, los poderosos siempre tiemblan un poquito, siempre se asustan un poquito porque como toda persona con poder, nunca lo va a querer perder, nunca va a querer que le saquen lo que supuestamente es suyo, lo que es de su propiedad. Pero bueno, un poco esto lo podemos charlar, ¿no? Creo que me quedé solo, no sé si volvió Nico, Hola no Peti, sé, ¿estás Nico. ahí? Estoy ahí, che, te volviste a perder a Benito, boludo. ¿Sabes Me qué, perdí a amigo? Benito, qué mal. Me dejó reflexionando, me dejó Oh, qué bien. reflexionando. ¿Qué te dejó reflexionando, amigo? Y esta cuestión, como lo que decía recién, ¿no? ¿Qué pasa, qué pasa por la cabeza de las personas de estos sectores que salieron a marchar el lunes, amigo? ¿Vos qué pensás? Primero, me parece algo que decir que manifestarse eh, nunca está mal, ¿no? Pero que no suene conciliador. Yo quiero decir que esta gente es muy rancia al salir a decir que no existe tal virus. Eh, y lo peor de todo es que es algo raro. A ver, por ejemplo, la derecha en Latinoamérica de los 80, de los 90, esa derecha que quería consolidar políticas neoliberales, tenía un rumbo claro, ¿no? Se destacaba por tener un rumbo claro esa derecha. La derecha de hoy, o sea, esta gente, representada por esa derecha rancia argentina, no tiene muy bien un rumbo. Y eso es lo que a mí más me asusta, ¿entendés? Porque de pronto se creen revolucionarios. Yo vi un pibe con toda la actitud punk ahí, marchando con esa gente. Marchando con Boludo, esa ¿podés creer que gente. ese chabón, el punky ese es original, es de verdad? Meli encontró el Facebook del chabón, me lo mandó hace un rato. ¿Qué onda? Ese chabón es una... Nunca entendió nada, Nunca porque es entendió una el punk. contradicción viviente, boludo. Y así la cantidad de boludeces que escuchamos, quienes vimos los videos de los testimonios de la gente que estaba ahí, cosas totalmente sin sentido. A mí me preocupa pensar que esta gente esté convencida de las cosas que está diciendo, porque vos lo mirás y te das cuenta que esa gente está convencida que eso que está diciendo es así y va a ser así. Y es Es increíble cierto. Y lo que la peor es derecha que esté esta gente ganando. se ve alimentada por los medios hegemónicos de información, es gente que solo repite un mensaje, y lo peligroso ahí es que yo no lo observo en estas personas, es no hacer un análisis primero. O sea, uno cuando recibe información hace un análisis, dice qué le parece certero, que no, y sigue buscando información, ¿no? Después todo ese análisis es procesado críticamente, y uno de ahí va haciendo su discurso, si se quiere. Esta gente repite cosas que escuchó, y capaz que escuchó la mitad y la otra mitad lo inventa, pero lo dice como si fuera una verdad absoluta. Absoluta. Sí, es una locura. El chabón este que dijo que la vacuna tiene mercurio, metales pesados y fetos de humanos. Tremendo, eso es tremendo. O sea, ¿me entendés? Como la señora que dijo el comunismo es cuando yo me compro el mejor reloj y cuando se lo roban, Falopa, ahí el comunista empieza a defender la propiedad privada. falopa, falopa mal. O Por sea, favor. no sé, no sé qué pensaría Engels y Marx si escuchara eso. Tipo, che, le Claro. pifiamos escribiendo, me parece que tendríamos que haber escrito todavía más claro. Me parece bueno, pero Marx lo dijo, la dialéctica y demás, creo que la definición de comunismo ha sufrido un proceso dialéctico en el cual ahora la definición de comunismo es que cuando a mí me compro el mejor reloj y me lo roban, ahí el comunista defiende la... Esa es la definición. Si hay algún trosco escuchando, no, mentira. Chicos, Che, pero bueno, amigo, estas cosas pasan, siguen pasando y también siguen pasando otras cosas muy horribles, ¿no? en este programa de Rompecráneos consideramos que vamos al caso de Facundo. Ya estamos hablando, después cerramos con el cadáver, ¿te parece? Sí, ahí los chicos están medio perdidos, creo, pero bueno, ahí el Logos tiró el orden del coso, así que genial. Muchas gracias ahí, que el chat es como diría un liberal, como el mercado, se regula solo.
Sí. Totalmente. Inauguramos Dos páginas de Adam Smith. nuestros ojos frente al mundo. Bueno, como decía, en este programa de Rompecráneos consideramos que más que nunca teníamos que abordar la desaparición de Facu, de Facundo o el Flaco, como dijo Cristina, su mamá. Creo que no hay nada más desgarrador como lo que vi esta semana, que es ver a una mamá tratando de no quebrarse al hablar de su hijo. Quién sabe además cuántas cosas pasan por la cabeza de Cristina, de esa mamá, que piensa que no va a abrazar más a su hijo, que siente que no va a reír más junto a él, que no va a llorar, que no va a disfrutar de, no sé, de una comida calentita, de tomar algo. O sea, son todos no para Cristina hoy. No, ya nunca más, solo van a ser recuerdos. ¿Y por qué pasa todo esto? No tenemos idea nosotros cómo pasó, ni qué pasó, pero sabemos que el Estado es responsable, que el gobierno es encubridor, que la policía bonaerense es culpable, que Bernie tiene que renunciar ya, y que quienes dicen, estas figuras que en estos últimos meses encima siempre decimos lo mismo, pero bueno, están tomando como esa figura paternal, que te tiene que decir lo que hay que hacer, quienes dicen estos tipos que no van a encubrir a nadie, son tan responsables como los milicos, como Bernie, como todos, porque son todos asesinos, todos son asesinos. Y no digo todes, no digo asesines, digo asesinos, porque en este caso Paco no, porque hay que remarcar la mierda conservadora, la mierda represiva, repulsiva y rancia, como es el nacionalismo burgués. Totalmente, amigo. Creo que con esto que decías de cómo encubren, es muy triste ver las noticias de los últimos días y pensar en cómo se repite de vuelta, ¿no, amigo? Algo que ya pasó, que un abogado, como lo es Aparicio, que es quien está haciéndose cargo de la causa, diga, lamentablemente, de una manera tan cruda, pero que así es, que él nos diga, está claro que es una plantación de cuerpos por los... que las últimas noticias igual, para quien no sepa, en los últimos días se encontró un cuerpo. Supuestamente lo encontró un pescador en una zona a la cual es muy difícil de llegar porque es casi en la desembocadura de un río al mar. Imagínense. Un cuerpo medio enterrado y una zapatilla intacta que no tenía ni un granito de tierra encima, a unos cuantos metros, la cual Cristina reconoció que era una zapatilla. Es muy triste, reitero, que un abogado lo diga en esas crudas palabras, pero bueno, es la realidad, lamentablemente es la realidad, que sigue siendo, como decía, muy parecida a lo que sucede hace muchísimos años, y lo último que podemos ver que pasó es el caso de Maldonado, cuando apareció un cuerpo, cuando todas las pericias también empezaron a dar que ese cuerpo estaba plantado, que cómo había llegado río arriba contra la corriente 300 metros. ¿No, amigo? Son esas cosas increíbles que, bueno, yo me sentí igual esta semana, igual que hace unos cuantos años, digamos, esa sensación tan horrible, no sé, no la pude describir. De todos estos días estuve tratando de ponerle palabras y no pude hacerlo. Que también es como ponerle las palabras a algo que lamentablemente ya sabemos que va a pasar. Porque sí, ya sabemos que cuando el Estado y la policía son los responsables de desaparecer una persona, lamentablemente esa persona no vuelve a aparecer. Yo sé que es crudo lo que estoy diciendo y que puede sonar un poco fuerte, pero es así, la realidad es fuerte, la realidad es injusta y suceden estas cosas con total impunidad. O sea, otra de las noticias que vimos es que aparecieron fotos en una charla de WhatsApp del documento y del carnet de conducir de Facundo en una charla entre policías y mensajes borrados. O sea, no sé cómo más hay que más agua hay que echarle para que se aclare la situación y podamos ver el trabajo de encubrimiento que hace la institución, las partes de la institución y el Estado. Bernie no diciendo nada, el presidente no diciendo nada, el gobernador de Buenos Aires, Kicillof, que tanto lo quieren porque es bonito, no diciendo nada. Entonces, creo que es fuerte, pero lamentablemente es la realidad y como decía Nico hace un rato, hoy tenemos otra madre que se quedó sin su pibe.
Sí. y que lo único que le queda lamentablemente es ser valiente y luchar porque se haga un mínimo de justicia por su hijo, ¿no? Desde acá, toda nuestra fuerza a esa madre. Como siempre, la lucha y las organizaciones están ahí, están apoyando, están luchando. Y bueno, así será también con el caso de Facundo y con tantos casos más que han pasado. Como decía el tema que escuchamos de Asamblea Internacional del Fuego, ningún nombre se nos olvida y siempre están presentes. Vamos a escuchar un tema de Tenemos Explosivos, una banda de Chile. El tema se llama La Libertad Absoluta y el terror es de su último disco, y en YouTube tiene un video que están los pibes en el medio de las manifestaciones de Chile. Esto es Rompecráneos, nos quedamos hasta las 00. Volvemos al aire de Rompecráneos. Estuvimos escuchando Tenemos Explosivos, banda de Chile, con La Libertad Absoluta y el terror. Bien, en el programa pasado nos quedó colgado un artículo que nos mandó TKM Botcito. TKM Botcito. TKM Botcito, TKMemos mucho Botcito, arre. Ahí va. Nos mandó un artículo de la Correpi, ¿sí? Que vamos a comenzar a leer. ¿Te parece que hagamos un párrafo y un párrafo, amigo? Vamos con un párrafo y un párrafo, me parece Esto bien. es totalmente improvisado, gente. No nos pusimos de acuerdo cómo íbamos a leer. Bien. El título del artículo está publicado, el artículo del 7 de agosto de este año, ¿sí? Se llama Gatillo Fácil y las mentiras de siempre. Desde que comenzó la cuarentena, en Córdoba, se han contabilizado 5 casos de gatillo fácil, incluyendo el caso de Valentino Blas Correas, de 17 años. Se debe tener en cuenta que este es un recuento parcial de casos, debido a la dificultad de acceso a la información, y que seguramente, con el correr de los días, no sería de extrañar que haya más casos de los que han sido publicados. El caso de Valentino Blas Correas es la muestra clara de cómo actúa la policía en un hecho que recuerda al caso de Franco Amaya, asesinado en el año 2017 en un control policial en Carlos Paz, y por el que fuera condenado a solo 12 años de prisión el oficial Rodrigo Velardo Bustos, mientras que su compañero, José Ezequiel Villagra, quedó absuelto. El auto en el que circulaba Valentino, junto con otras 4 personas, recibió al menos 4 impactos de balas, aunque algunos testigos dicen que hubo una veintena de disparos. Todas estas detonaciones fueron de las armas de la policía de Córdoba. Por el asesinato de Valentino, la justicia investiga a un total de 4 oficiales, de los cuales 2 policías están imputados, los cabos primeros Lucas Gómez y Javier Alarcón, bajo el cargo de homicidio calificado agravado, a diferencia de otros casos en donde se les baja el precio al asesinato de personas por miembro de las fuerzas y se los cataloga como exceso. Lo que no cambia es la versión oficial, que había del arma que llevaban las víctimas, otra mentira que nuevamente vuelve a caerse. A diferencia de lo que salió a declarar el comisario mayor Gonzalo Cumplido, que había de una supuesta arma. Ninguno de los ocupantes del vehículo estaba armado. Aunque las fuentes oficiales declararon que hubo un tiroteo, la mentira de los policías se cayó rápidamente. Tal y como sucede en la mayoría de los casos de gatillo fácil, se intentó culpar a las víctimas, pero esta vez sin éxito. Este tipo de accionar que intenta incriminar a los jóvenes, víctimas fatales del accionar represivo, no es ni nuevo ni una excepción. Cabe recordar casos, el de Rodrigo Sánchez de 16 años, o el de Lucas Rutzik de 13 años, donde lejos de investigar a los asesinos de estos pibes, se criminalizó a las víctimas, dando como resultado que a 5 años del asesinato de Rodrigo, la familia aún debe seguir exigiendo justicia, mientras que Lucas Gastón Carranza, su asesino, sigue sin pagar por su crimen. O en el caso de Lucas, se haya dado una pena mínima al oficial Armando Martín Murúa, custodio del cura Oberlin, en un juicio donde quedó demostrada la complicidad judicial en favor de las fuerzas represivas.
Es de destacar la rapidez con la que los oficiales limpiaron la escena del crimen. Testigos declararon a medios locales como en menos de 2 horas ya no había rastros del hecho, ni en las cercanías de Plaza de las Américas, donde los policías efectuaron sus disparos, ni la esquina de Corrientes y Chacabuco, pleno centro, donde finalmente médicos del 107 informaron el fallecimiento del joven. La impunidad con la que se manejan los oficiales de Córdoba es una constante que tiene larga data, pero que se ha acentuado durante esta cuarentena. Así lo demuestran casos como el de José Ávila, ocurrido hace pocas semanas en Villa El Libertador, quien fuera asesinado por oficiales de la comisaría número 18 del mismo barrio, y a los cuales no les interesó siquiera informar del hecho en la dependencia policial y que dejaron el cuerpo de José desangrándose al costado de su moto. Nuevamente la mentira oficial no alcanzó, y rápidamente quedó descartada la versión que decía que se trataba de un hecho de persecución policial. José Ávila fue abatido al costado de su moto sin que ésta haya estado en movimiento siquiera. En tanto, las balas policiales siguen impactando en las espaldas de las víctimas, como fuera el caso de Franco Sosa, de 23 años, asesinado el 26 de abril de un disparo en la nuca, en Ciudad Evita, barrio de la capital cordobesa. Bien, vamos a adelantar la lectura y vamos a ir al último párrafo, ¿sí? Los casos que se nombran en esta nota y sus familias no son los únicos, pero nos recuerdan la necesidad de transformar el dolor en encuentro y organización, y en convertir la bronca en lucha por justicia, por cárcel y castigo a los culpables, por un verdadero nunca más. Justicia por Valentino Blas Correas y todes les pibes asesinados por el Estado. Basta de gatillo fácil, cárcel y castigo a los asesinos. El Estado es responsable. Bueno, buenísima la nota. Muchas gracias a TKM Bochito por recomendarnos leer esto. Nada, que un poco va muchísimo de la mano con lo que habíamos estado hablando respecto al caso de Facundo y a cómo muchas cosas siguen impunes, ¿no? Si mal no recuerdo, la última data que tiró la Correpi fue de 92 asesinados por el aparato represivo, amigo, ¿no? En cuarentena. En cuarentena, 92 es el número, exactamente. Acá podíamos leer algunos casos detallados de cosas que han pasado en Córdoba. Lo de Blas es horrible. Quienes vieron fotos del auto, se puede ver que son situaciones y acciones que pasan lo humano. No sé, realmente no me puedo imaginar esta cuestión de dispararle a sangre fría a un auto en el cual van 2, 3 pibes que están con miedo huyendo de que vos estás persiguiéndolo y que ni saben por qué quizás lo estás persiguiendo, ¿no? Como dicen los muertos de Cristo, él no es humano. Están tan pasados de merca los policías cordobeses que les generó paranoia. Hijos de puta, pone Joaquín. Kevin pone muerte a la yuta. La verdadera pandemia es la policía, pone Camilo. ¿Qué onda con el cadáver? Ponen. Así que ahora vamos a retomar eso, ¿sí? TKM Bolsito ponían chiquis, suenan así y creo que es un robot. Si tenemos algún problema con el robot, ya en cuestión de sonido para salir está todo perfecto, así que ya puede ser algo de nuestra amiga de internet. Así que ténganos paciencia. Amigo celular, avísennos si nos estamos escuchando mejor. Bueno, ahí preguntan qué onda con el cadáver. Los pibes tienen ganas de seguir con el cadáver, ¿no? Yo ahí lo volví a copiar y pegar. No sé quién fue la última persona que pudo intervenir en el cadáver que diga. Acá la última de nuestra lista es Greg Beats. Vamos a escuchar un poquito de música, ¿te parece, amigo? No, pará. Recién escribió el Faca y después del Faca no venía... ¿Quién viene después del Faca? Después de Faca viene Carlitos Bronson. Después TKM Bochito. Después no, Chomina. Entonces, por eso te decía yo. Pifias al aire otra vez. Después de TKM Bochito viene Chomina y después Gretz Beats. Ahí va. Y de última la Chipi. Ahí está, y de última la Chipi. 9 Bien. La Chipi. Yo ya estoy, el Carlitos, entonces, claro, más arriba. Me perdí yo. Te voy a tener que silenciar, Peti. Porque vamos a escuchar un 2x1 de los crudos, ¿te parece? Sí, un 2x1 de los crudos para un poco bajar esta rabia que nos genera hablar de la total impunidad con la que sigue accionando la policía en todo el mundo.
en todo el tiempo, sea pasado, sea presente, sea quizás el futuro inmediato, seguimos teniendo la misma institución de mierda que goza de total impunidad y que es ávida en generar tantas injusticias de este mundo, ¿no, amigo? Es así. Eh, Vamos a ir con Tiempos de la miseria de los crudos, que es muy pertinente, como decía Petty. Y luego Crudo Soy. Esto es Rompecráneos, seguimos hasta la 00. Quédate ahí,